Pues vamos a continuar con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Puedan ustedes abrir allí en los himnarios. Gracias. En el capítulo 31 de nuestra Confesión de Fe, que vamos a estar hablando, considerando en esta mañana el tema acerca del estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. Este himno que hemos cantado viene un poco a prepararnos, respondiendo a algunas preguntas: ¿quiénes son esos ceñidos de ropaje de esplendor? Podamos contestar un poco esta pregunta en esta mañana. Llegamos hoy a este anteúltimo capítulo del estudio que estamos haciendo en esta confesión de fe, esta nuestra confesión de fe, y lo que aborda esta última parte son los conceptos básicos respecto de lo que Dios ha revelado. Tenemos que tener en cuenta esa expresión. Se trata de conceptos con respecto de lo que Dios ha revelado concerniente a ese mundo que viene, refiriéndonos en ese capítulo 31 y el 32 a esas doctrinas de los últimos tiempos, las últimas cosas. Todo lo que hemos estado viendo hasta ahora, tiene que ver con lo que Dios ha dicho y hecho antes de la fundación del mundo y en la fundación del mundo, en los días de la historia de los hombres hasta ahora. Todo lo que hemos visto está dentro de este marco, lo que ha sido antes y lo que es en el presente. Pero lo que hoy vamos a mirar, lo que cierra los temas de esta confesión de fe, es lo que está revelado después del mundo, después de la muerte y a la entrada misma de la eternidad. Hermanos, hace 3 años Dios determinó llevarse a Ricardo, mi padre. Hemos tenido nosotros una experiencia en ese tiempo, en ese momento de la muerte, de su partida. Y he podido presenciar sus últimos minutos de vida, ya que vi y oí cómo él exhaló su último aliento. Y la finalidad de la vida y la realidad y presencia de la muerte era algo que cuando uno está en ese momento es algo que abruma, es algo que desconcierta. Unos instantes más tarde, al levantar su cuerpo sin vida de la cama, yo me hice las siguientes preguntas en mi mente. ¿Qué le acababa de ocurrir a Ricardo? ¿Qué ha experimentado? ¿Dónde está ahora mismo? ¿Qué está percibiendo ahora mismo? ¿Qué cosas son las que están viendo sus ojos en ese preciso momento de partir? ¿Qué está sintiendo? A mí me vinieron esas preguntas unos instantes antes de su fallecimiento. Todas estas son preguntas, hermanos, que no es nada bueno que nosotros las respondamos con nuestra propia imaginación o desde nuestros propios deseos o desde lo que nosotros hemos escuchado por ahí que han dicho algunos. ¿Por qué no? Hermanos, porque la respuesta a estas preguntas importa muchísimo para cada uno de nosotros. Muchísimo. Que podamos responder correctamente a estas preguntas depende nada más y nada menos que de dónde nosotros pasaremos nuestra eternidad. Así que no tenemos que dejar que respuestas a estas preguntas queden en nuestra imaginación o en nuestra propia cosmovisión de lo que hemos recogido a lo largo de nuestra vida, de lo que se trata o que hay después de la muerte. Cuando uno habla con cualquier persona, cada uno tiene su propia opinión, ¿verdad? No, yo creo esto, no, yo creo... Son puras imaginaciones y especulaciones particulares. Pero no tenemos que basar nuestra respuesta a algo tan importante en nuestra mera imaginación. La respuesta a estas tan importantes preguntas la podemos encontrar solamente en Dios. Es en Dios que encontramos la respuesta a esta pregunta. Es Dios mismo quien tiene que hablarnos acerca de un tema tan importante como este. Y claramente lo encontramos en su palabra, en las Escrituras, en la Biblia, donde allí es infalible su voz. Vamos a estar considerando en esta mañana entonces este capítulo 31 de nuestra confesión de fe acerca del estado intermedio de los hombres y mujeres que mueren. Hombres y mujeres que parten de este mundo, de esta vida a la cual nosotros conocemos. Que Dios use, hermanos, esta enseñanza
para ayudar, para fortalecer a su pueblo y a entender estas cosas, así también sirva para aquellos que aún no están en Jesucristo, para que puedan conocer por medio de la palabra de Dios lo que Dios nos quiere revelar acerca de un tema como este. Como podemos comprobar, el tema es presentado en estos dos capítulos, que es el capítulo 31, el estadio intermedio, y el capítulo 32, que es el juicio final. En estos dos temas damos finalización al estudio de nuestra confesión de fe. Estos son dos temas que entran dentro del estudio de la escatología, y lo hace, no, hermanos, en el sentido cósmico, es decir, qué acontecimientos ocurrirán en el fin, qué es lo que sucederá en la sociedad, cómo serán los acontecimientos del fin del mundo. No es esto lo que aborda estos dos últimos capítulos, no es esto lo que nos quiere enseñar. Esto es lo que llama la atención a la mayoría de las personas, ¿verdad? ¿Cómo acabará el mundo? ¿Cómo es que Dios vendrá y destruirá todas las cosas? ¿Cómo sucederá? Nuestros ojos parecen tener curiosidad para poder ver y conocer cómo será este fin. Eso es lo que vemos en muchas películas, ¿verdad? Muchas de las películas nos muestran, nosotros nos interesamos, a la gente le llama la atención en cuanto a esto, nos encanta. Sino que el capítulo 31 y 32 trata de la escatología personal. La escatología personal, es decir, de aquello que cada uno de los hombres y seres humanos tendrá que enfrentar y afrontar de forma y manera cierta y segura y de una manera inmediata. Es una escatología personal. Este capítulo 31, que consta de 3 párrafos, aborda 2 temas y lo podríamos dividir de la siguiente manera. El capítulo 31. El párrafo 1 nos está hablando acerca del estado intermedio y el párrafo 2 y 3 nos habla acerca de la resurrección de los muertos. Vamos a leer lo que dice este párrafo 1 y vamos a meditar en sus palabras. Dice así: los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en el paraíso donde están con Cristo y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos 2 lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, la Escritura no reconoce ningún otro. Aquí tenemos un concepto general del estado intermedio. ¿En qué consiste este estado intermedio? Es decir, ¿qué es lo que Dios nos ha revelado con respecto a lo que pasa a una persona inmediatamente que esta persona, después de morir y hasta el momento de su resurrección? ¿Qué es lo que le pasa a esa persona cuando parte de este mundo, donde ella está, en el momento que está, en ese lugar intermedio hasta el día de la resurrección? La explicación de este estado descansa, hermanos, sobre la realidad de lo que es el significado del cuerpo y el alma. Eso es lo que tenemos que ver primeramente. Hemos sido creados con esos 2 componentes o con esas 2 identidades. El cuerpo y el espíritu o alma. Allí la Biblia, siempre que habla de estas 2 cosas, el espíritu y el alma, está hablando de la misma cosa. A veces se refiere a una, a veces se refiere a otra y a veces se refiere a las 2 al mismo tiempo. Pero en su contexto siempre quiere decir lo mismo. Está hablando del alma de la persona, que es el espíritu mismo de la persona, y la otra parte que compone nuestra identidad es el cuerpo. Jesús mismo afirmó en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Está hablando de 2 cosas, 2 componentes de nuestra identidad. El cuerpo, por ejemplo, es la parte visible. Es la parte palpable, es la parte material, cambiable, corruptible, perecedero, y es algo que está sujeto a la descomposición. Que esa parte es de esta creación. El cuerpo es una parte compuesta en nosotros que pertenece a esta creación y sacado de elementos de esta creación.
En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, aquí está el origen. En el capítulo 3, versículo 19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Por qué? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Allí está nuestra composición. De ahí el nombre hebreo dado por Dios al primer hombre creado, Adán. ¿Qué significa el nombre Adán? El nombre Adán significa de la tierra. Eso es lo que significa el nombre Adán. O hecho de la tierra. También está el significado en la raíz de este nombre rojizo, por el color que tiene la tierra, ligando así su nombre al origen del primer hombre. Y de la raíz de este nombre es el que viene la palabra hombre. Viene de la raíz de este significado, de la tierra. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué nosotros tenemos la costumbre, hermanos, de enterrar a nuestros familiares que mueren? ¿Será porque no queremos estar allí oliendo la descomposición de esos cuerpos? No, hermanos, sino que nosotros tenemos esa costumbre porque es un principio de Dios que encontramos en su palabra. El hombre vuelve al polvo. Es un principio de Dios. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No obstante, tenemos una segunda entidad que la Biblia identifica como nuestro espíritu o alma. Nuestra alma es esa parte en nosotros que no es material, es contraria a nuestra primera parte, al cuerpo. No es material, sino que es invisible. Y es una parte realmente espiritual. El alma no es material, por lo tanto, no se puede ver. Tú no puedes tocar el alma. Ni se sacó o extrajo de nada de este mundo como lo fue el cuerpo. Por lo tanto, no es de este mundo, a no ser hecha de cosas corruptibles. El alma no se envejece. El alma no se deteriora, ni se descompone como las otras cosas de este mundo. El alma no muere, el alma no desaparece, sino que es inmortal. No es que nuestra alma siempre ha sido eterna, no ese es el significado, como que siempre ha existido, no. Sino que pasó a existir en el mismo momento que Dios la creó, pero a partir del momento que Dios le dio la existencia, la Biblia nos enseña que ella pasa a ser ahora eterna. No muere. El alma no desaparece, sino que tiene una subsistencia inmortal. Es lo que vimos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Allí está la creación, el primer momento en que Dios le da existencia al alma. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿En qué consiste el estado intermedio? El estado intermedio consiste entonces en ese estado cuando esa alma humana que viene de Dios y posee de cada hombre se separa del cuerpo. En eso consiste el estado intermedio. Es la separación del alma y el cuerpo. Siendo cosas diferentes, el alma y el cuerpo, hermanos, se pueden separar. Se pueden separar. Y cuando esto ocurre, en ese momento es cuando se ocasiona lo que se llama la muerte. La muerte. La muerte, entonces, es el nombre que se le da al estado de separación entre el cuerpo y el alma. ¿Qué es lo que pasa en ese momento de separación? El momento de la muerte. Según Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cada una de estas partes compuestas en nosotros, de las que componían al ser humano, vuelve exactamente al lugar de su procedencia. Cada una de ellas dos. El cuerpo vuelve al polvo de donde se sacó y el alma vuelve a Dios de donde procedió. La muerte, hermanos, no consiste en que se pare el corazón. No consiste en eso. No consiste en que el cerebro se bloquee y deje de funcionar, o que deja el cuerpo de respirar. No consiste en que los miembros del cuerpo dejan de funcionar y el cuerpo se queda en una manera inmóvil. No, la muerte no consiste en eso. Todos estos son síntomas de la muerte.
no su causa ni su esencia. La muerte viene por la separación del alma cuando ésta deja el cuerpo. Esa es la muerte. Porque es esa alma lo que le da vida al cuerpo. Es lo que dice en el Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito y dejan de ser. Y vuelven al polvo. De manera que el alma, hermanos, es una entidad viva. El alma es lo que le da vida al cuerpo, y cuando esta alma es quitada por Dios, cuando Dios esconde el rostro de esta, cuando se le quita el aliento, el hálito, entonces acontece la muerte. Y el cuerpo comienza su retorno a la tierra y el alma comienza su retorno a Dios. Santiago capítulo 2, versículo 26 dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, él está queriendo dar un ejemplo de que el alma, la fe sin obras es una fe muerta. Y él da este ejemplo tan real. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago nos habla de la unión que existe entre el alma y el cuerpo del hombre, y ambos deben estar juntos para poder constituir un ser viviente. ¿Cuándo fue el hombre un ser viviente? Cuando Dios unió estas dos partes. Ahí es cuando el hombre pasa a ser un ser viviente. Génesis 2:7 repetimos: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué sucedió? Y fue el hombre un ser viviente, dice allí. ¿Cuándo deja de ser el hombre un ser viviente? Si es un ser viviente cuando estas dos cosas se unen, deja de ser un ser viviente cuando estas dos cosas se desunen, se separan estas dos partes. Repetimos el Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito y dejan de ser. Cuando el espíritu es retirado, el cuerpo muere. La vida del cuerpo depende del espíritu. La esencia de la muerte implica la separación entre el cuerpo y alma. Aún la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, consistió en esa separación radical del alma y en cuerpo. En Lucas 23:46 leemos que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su espíritu humano fue llevado inmediatamente en ese momento a la disposición del Padre, mientras su cuerpo sin vida seguía colgado allí en esa cruz y posteriormente bajado para ser enterrado en esa tumba prestada por José de Arimatea. Preguntamos, ¿esto es algo natural? ¿Que el cuerpo tenga que sufrir la separación del alma? ¿Esto es algo natural? ¿La separación entre cuerpo y alma es natural? Hermanos, por supuesto que no. Esto no es algo natural. La muerte no es natural, sino que la muerte es el resultado del pecado. Es el resultado del pecado. No es una parte normal de la vida, sino una intrusión. Es una invasión violenta y antinatural en la experiencia del ser humano. El profesor de estudios doctrinales Cornelis Venema escribió acerca de la muerte lo siguiente: contrariamente a muchos mitos modernos en cuanto a la muerte, que dicen que la muerte es una parte natural de la vida, el cese de la existencia, que existe una dignidad natural en morir bien, sin embargo la Biblia la describe con el más crudo y sobrio de los colores. En ninguna de sus páginas la trata como algo natural, que pueda ser domesticada o considerada como una parte de la vida. No proporciona ningún estímulo, es decir, la Biblia, que minimice su terror y su temor, sino que es nuestro último enemigo. Fin de la cita. En la raza humana, entonces, la muerte, la separación del cuerpo y del alma, comenzó con la caída en el pecado. En el castigo designado por Dios a causa de la desobediencia de la humanidad en Adán, formado del polvo de la tierra y convertido en un alma viviente por el aliento de su Creador, Adán quedó sujeto a la muerte por su acto de desobediencia. Uno de los pasajes más destacados, hermanos, de las Escrituras que tratan este tema, este asunto del pecado y la muerte, es Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Allí Pablo está tratando este asunto y él trata siempre el pecado y la muerte como que están
vinculados y no pueden separarse. El pecado y la muerte están vinculados. Por tanto, cuando pensamos en la esencia de la muerte, esa separación del alma y el cuerpo, nosotros debemos reflexionar en ella como un distanciamiento antinatural de aquello que nos constituye. No es natural. ¿Qué pasa cuando ese cuerpo y alma se separan entonces? Ya vimos de qué manera estamos compuestos. Hemos visto que esto no es natural, no es algo que debiera haber pasado, sino que es por causa del pecado. Pero ¿qué pasa cuando ese cuerpo y esa alma se separan? Ya hemos dicho que el cuerpo empieza a corromperse para marcharse hacia esa condición de polvo. El cuerpo se muere, deja de ser, se desintegra, sea cual sea el final de en la tierra. Si fue quemado, si fue devorado por un animal, si es comido por los gusanos, sea cual sea lo que le ha pasado en el mar, se desintegra y llega su descomposición. Pero ¿qué pasa con el alma? Hemos dicho también que el alma no muere, el alma no entra en un sueño, el alma no se queda en un estado de inconsciencia o de no existencia. No se queda en un estado de aletardamiento, sino que vuelve inmediatamente a Dios quien la dio. Es decir, el alma permanece viva y consciente de todas sus propias facultades, de todas sus propias características personales. Es decir, sigue siendo esa persona que antes era exactamente. Sigue siendo la misma persona, aunque sin cuerpo, y retorna a Dios quien la dio. Así que en ese momento que el alma deja el cuerpo, deja la esfera de esta vida, deja este mundo y retorna a Dios, va hacia esa otra esfera. Esa alma, ella no era parte de este mundo. Por eso cuando acaba su cometido aquí, sigue hacia otro mundo. Ella se va hacia el lugar donde ella salió. Y allí sigue existiendo como esa persona individualmente. Y ese tiempo, ese lapso de espera que el alma se encuentra, se llama ese estado intermedio. Uno de los actos finales de la gran obra de Dios es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, así como también el juicio final, que es el tema que estaremos tratando en ese capítulo 32 el próximo domingo. Y mientras ese día nos llega, todas las almas están en una condición y en un lugar esperando el ser juzgadas ese día. Y ese lapso de espera se le llama ese estado intermedio. Y se le llama así, hermanos, porque es un tiempo, porque es un estado entre la vida temporal aquí y el tiempo donde ésta pasará su eternidad. Por eso es un tiempo, un lapso intermedio. Es un lugar intermedio entre nuestra vida aquí y nuestra eternidad. Es el lugar intermedio, es el tiempo de espera. Pero no sabemos demasiado sobre ello. La Biblia no habla mucho acerca de este estado, de este tiempo intermedio. Las Escrituras tienen mucho más que decir en cuanto a ese estado final, a ese estado donde estarán aquellos que se salven y el lugar donde estarán aquellos que se condenan. Pero no habla mucho acerca de este estado intermedio. Pero con lo que el Señor quiso revelar acerca de este estado, es una información suficiente para que nosotros sepamos dónde va el alma después de la muerte. ¿Qué pasa con el alma cuando se va del cuerpo entonces? Ese es el siguiente tema que aborda este párrafo. Lo que pasa con el alma cuando abandona el cuerpo depende exclusivamente de lo que él hizo cuando estaba en el cuerpo. Si es uno de aquellos a los cuales Dios llama justo, o es uno de aquellos a los cuales Dios llama los malvados. Es decir, si se reconcilió con Dios o no. Si en su vida terrenal él resolvió su problema, su situación con Dios o no. Hay solo dos lugares para el alma después de la muerte. ¿Y qué es lo que determina dónde va cada persona, dónde va cada alma, dónde va a quedarse en ese estado intermedio, ese lugar? Lo determina, hermanos, la vida y el camino cogidos aquí. Eso es lo que determina eso.
Dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Y aquí está el lado contrario, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al justo primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Aquí está hablando de aquí, de los actos de aquí, de las obras de esa persona aquí, de cómo vivió aquí. Hablemos entonces primeramente, hermanos, del alma de los justos. El alma de los justos. Se nos dicen 4 cosas de lo que le pasa al alma de los justos. Primeramente se nos dice en la confesión acerca de su condición moral. Siendo hechas perfectas en santidad. Es su estado. Los que mueren en Cristo retienen plena conciencia de su existencia y son perfeccionados inmediata y totalmente a la semejanza moral de Cristo. Son hechos perfectos inmediatamente después de partir de este cuerpo. Esto se deduce de Hebreos capítulo 12, versículo 23. ¿A dónde nos hemos sido acercados nosotros? A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué significa eso? Significa que el proceso de la santificación se acabó. Se acabó. No sigue ahí. Ya no sigue ningún fuego que purifique. Ya no hay necesidad de ninguna agua, hermanos, que limpie, porque todo está ya purificado y limpio de manera total. Somos hechos perfectos automáticamente, es decir, ya no se trata más con el pecado. El momento de la muerte para los santos significa que ya deja el pecado remanente atrás y lo hace de manera para siempre. Ya no hay más lucha contra el pecado, ya no hay que mortificarlo más. Ya no hay más tentación, ya no hay más seducción, porque esa parte de la carne se quedó atrás. Se quedó atrás, ya no hay tentación de parte ni del mundo. ¿Por qué? Porque el justo ya no está en el mundo, ¿verdad? Ni tampoco de Satanás, ya no puede ser tentado por él en ese lugar. Así que las almas de los justos pasan a ser automáticamente, o a tener automáticamente, una condición moral perfecta. En segundo lugar, ¿a qué sitio va el alma de los justos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Esta es recibida en el paraíso. En el paraíso. Es la palabra que de Jesús al ladrón crucificado allí en la cruz a su lado. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Apocalipsis 10:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí vencer está hablando de perseverar hasta el final, hasta ese día último, donde pasa ahora al paraíso de Dios. También se le llama el cielo, o también se le llama el seno de Abraham. Es el lugar intermedio entre la muerte y la resurrección donde van a estar los justos. Todos los santos, todos los que han sido salvados por el único Salvador Jesucristo, desde el primero, desde Abel, desde Adán, desde Eva, hasta el que murió ahora mismo. Hermanos, están todos ahí, en ese mismo lugar, están juntos ahí en plena perfección. ¿Te alegra eso? ¿Qué se experimenta allí? ¿Qué están experimentando ahora mismo? O en el mismo momento que ellos partieron. Hermanos, ellos no están allí solos. Ellos están allí con el mismo Jesucristo. Delante del mismo Señor que los salvó.
Allí en ese estado intermedio, todos los justos, hechos perfectos, desde el momento en que sus espíritus se separan de sus cuerpos, la experiencia de los creyentes es la presencia de Cristo automáticamente. Hechos 7, versículo 59, hablando de la experiencia de Esteban, cuando éste dejó su cuerpo para reunirse con Cristo, dice allí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién se estaba dirigiendo él? Al mismo Señor Jesucristo, quien iba en ese momento a recibir su espíritu. En el mismo momento que el alma de Esteban se separó de su cuerpo apedreado, el mismo Señor Jesús, a quien Esteban veía mientras moría, ¿se acuerda? El cielo se le fue abierto para que él vea al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Cristo lo recibió en sus brazos. Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo era consciente que al partir, su experiencia era estar con Cristo. No tenía que esperar. Había en Pablo el deseo, el intenso anhelo de desarmar la tienda de su existencia temporal y terrena. Había en él ese anhelo y partir. Es el deseo de levantar el campamento para poder ir al hogar, a su casa. O el ejemplo de soltar las amarras del barco para que ya no esté sujeto aquí, sino que vaya a su lugar. En una palabra, partir para estar con Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Allí está su deseo. Es estar ausente del cuerpo. Es estar ya lejos de este cuerpo de muerte, para estar en presencia del Señor. No era en sí mismo el deseo de Pablo ser librados, hermanos, de las aflicciones de este mundo. Ese no era su deseo principal, sino el estar ausente del cuerpo para estar contemplando el rostro de Cristo. El que aquí es de Cristo en verdad, pasa inmediatamente a estar con Él, viendo su luz y viendo su faz, viendo su rostro. Lo que significa que ahí entonces tendremos plena comunión con Él y pleno y perfecto conocimiento de Él, llenando nuestra alma de todo el bien que ésta pueda ser llenada. De ahí que Pablo prefiera partir a estar con Cristo. ¿Qué esperanza conserva el alma de ese lugar? ¿Cuál es la esperanza? Nosotros cuando estamos allí todavía en ese lugar intermedio, todavía hay una esperanza. Todavía hay algo que esperar. Todavía no es el todo. En ese estado intermedio, en realidad, no está todo completo. Ese estado, pese a todo el bien que está recibiendo allí, es solamente, hermanos, el estado intermedio. Todo el plan de Dios no ha llegado a su culminación ni perfección todavía. Falta un asunto más. Y eso es lo que esperan las almas en ese estado. ¿Cuál es ese asunto? La resurrección. La resurrección todavía no ha acontecido lo más glorioso, la glorificación. La esperanza cristiana se utiliza siempre en referencia con el estado final de glorificación. Es allí donde está nuestra esperanza. Cuando nuestras almas se unan de forma permanente a un cuerpo nuevo e inmortal. Aunque el estado intermedio no se identifica nunca como nuestra esperanza, sin embargo, ese estado intermedio nos conduce a ella. Este estado intermedio siempre lleva de forma necesaria y cierta a ese estado final. Es un estado temporal. Sí está recibiendo mucho bien en ese lugar, pero aún no es la obra gloriosa de Dios completada en el redimido. La resurrección del cuerpo significa que el cuerpo sea resucitado para ser glorificado y el alma pueda ir otra vez al cuerpo.
En Apocalipsis 6, versículos 9 y 10, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Las almas de estos santos en el presente están clamando: ¿hasta cuándo? Y lo que están esperando allí no es otra cosa sino el día del juicio, el día de la resurrección. ¿Hasta cuándo, Señor, nos llegará ese día? El último día. Esto es cuando al alma de los justos, de los que creyeron en Cristo, pero ¿qué hay del estado intermedio de los injustos? ¿Qué dice la Biblia acerca de los que mueren sin Cristo? ¿Cuál es ese estado? ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué están sintiendo? ¿Qué están viendo allí? Las almas de los malvados, ¿a dónde son llevadas? El lugar a donde son llevadas esas almas es un lugar preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. Es un lugar también. Es un sitio específico. En Lucas capítulo 16, versículo 23, se le llama el Hades, el lugar de los muertos sin Dios. Es el lugar de los muertos sin Dios. Aconteció que murió el mendigo, contando Cristo aquella parábola del rico y Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, alzó sus ojos, este rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En esta parábola, el Hades es descrito como ese lugar de tormento. Ese lugar donde hay una llama, porque estas son cosas simbólicas que están expresando una experiencia. Es el infierno. De modo que infierno podría ser la traducción correcta de Hades. En Mateo capítulo 11, versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Esa palabra abatida significa soltar las riendas. Es como la idea de ese del barco. Serán desatadas hasta el Hades, para que vayas al lugar, a ese lugar. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Allí Hades se contrasta agudamente con el cielo, porque dice: así como fuiste llevada hasta el cielo, hasta el Hades, los extremos, los dos extremos. Y no está hablando precisamente de salvación, sino de revelación. Se le ha sido revelado el camino de salvación. Pero al no recibir, al no creer, se le es llevada hasta el otro extremo, que es el Hades. Es lo contrario. Probablemente debe entenderse en el sentido figurado de completa ruina. No es la pérdida del ser, como dijimos antes, sino la pérdida del bienestar en todo sentido. Por eso es la ruina. A través de la Escritura se dice que el infierno es un lugar de llamas de fuego. Isaías 33, Isaías 66, Mateo 3, Mateo 5, Mateo 13, Mateo 18, 25, Marcos 9, Lucas 3, Judas 7, Apocalipsis 14, Apocalipsis 19, capítulo 20, capítulo 21, y la lista sigue. Y la lista es larga. Este fuego no se puede apagar, sino que devora para siempre jamás a los que allí están. Sin embargo, el infierno también dice que es la morada de las tinieblas. Es la morada de las tinieblas. Para algunos es el lugar de las tinieblas de afuera. Como decía Cristo en aquella parábola: atadle y sacarlos a las tinieblas de afuera. Mateo 8. Es la región donde los malos espíritus están en cadenas eternas bajo oscuridad. Eso es lo que nos dice Judas 6 y Judas 13. Todos los que parten de esta vida sin Cristo, en ese lugar intermedio están experimentando los horrores, el cual no hay regreso.
¿Qué están experimentando allí? Según la Biblia. En ese texto nos dice que es un lugar de tormento, de angustia, de sufrimiento. Esa será la parte, y para eso están allí, para que el alma pueda recibir precisamente eso, experimentando toda clase de sufrimientos y tormentos que el alma pueda recibir, pero no están experimentando tormento y sufrimiento en su cuerpo, en ese estado intermedio. ¿Por qué? Porque aún no les fue dado el cuerpo, sino que solamente el alma. De momento están experimentando en su alma todos estos tormentos. Todos esos que ya han partido, hermanos, no están durmiendo. Ellos están plenamente despiertos y conscientes de su estado y situación. Hay una conciencia y un conocimiento de todas las cosas mucho más real incluso de la realidad que nosotros podemos percibir en este mundo. Es una realidad aún más cruda. ¿Qué espera el alma allí? Si los justos están esperando la glorificación, ¿qué esperan ellos allí? ¿Cuál es la esperanza de ellos allí? ¿Es salir de allí? ¿Son oraciones de otros por ellos? ¿Cuál es su esperanza? Pues el día del juicio de Dios es lo que están esperando. El día del juicio, no para ver si son librados, sino donde ellos recibirán más vergüenza, porque se les declarará delante de todo el universo donde estarán por siempre. Recibirá el cuerpo nuevo y resucitado, ellos también, para oír la condenación eterna, para entonces ser echada el alma de fuego, al lago de fuego y azufre, y a sufrir ahora sí en su alma y también en su cuerpo. Hermanos, no es un lugar de purificación. Ese no es un lugar de esperanza, sino un lugar donde los hombres y las mujeres que han muerto sin Cristo estarán allí pagando por sus pecados por toda la eternidad. Es terrible pensar en la eternidad en este estado. No hay vuelta atrás. Spurgeon decía que cada eslabón de la cadena que está aprisionando al que está en el infierno tiene escrito: es para siempre, es para siempre, es para siempre. Esto es terrible, pensar en esto. En cuarto lugar, nos habla acerca de la inevitabilidad. Es decir, es inevitable para todos nosotros, vayamos al cielo o al infierno. No solo otra posibilidad, no existe, hermanos, un tercer sitio a donde se pueda ir, ni otro lugar intermedio donde alguno pueda estar. Esto es una gran verdad enfatizada, que es que una vez que una persona ha muerto, siendo su alma separada del cuerpo, su condición sea de bienaventuranza o de condenación, ella queda fija allí para siempre. No hay tal cosa como una segunda oportunidad. No hay tal cosa como el limbo. No hay tal cosa como el purgatorio. La Biblia no conoce ningún otro sitio aparte de estos dos: el cielo o el infierno. Es inevitable. El que no vaya a uno de estos irá al otro. El alma no se queda por ahí, por los cementerios, penando, dando vueltas como nos quieren hacer creer. Ni se queda dormida, ni tampoco se destruye o desaparece como muchos otros quieren asegurar. Como dándose libertad para vivir como quieran, total, vamos a desaparecer, comamos y bebamos. Dios lo ha establecido y dice que irá a un lado o al otro. Notar ahí en esa parábola de Lucas 16:25 que las bendiciones del paraíso y los tormentos del infierno no son después del juicio, sino después de la misma muerte, después de la misma separación del cuerpo y el alma, en el momento que el espíritu se separa del cuerpo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en esta vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora.
Habremos oído de aquellos casos conocidos como las muertes clínicas, de personas que estaban como muertos, pero ellos volvieron de alguna forma del más allá para poder contar lo que experimentaron, que vieron un lugar de paz, una luz que les dio una tranquilidad, un sitio así de luz, de tranquilidad, de paz. Pero es muy raro, ¿no, hermanos? Que ninguno de los que ha pasado o cuentan una experiencia como esta, ningunos hablan del tormento. Ningunos hablan que volvieron y lo que vieron fueron llamas, un infierno, dolor. Nunca cuentan esto. Siempre cuentan que vieron paz, que vieron una tranquilidad, que vieron una luz brillante que los llamaba, que vieron sus familias. Qué raro, ¿no? Pero no es así. No ese es el testimonio de la palabra de Dios, porque el cielo o el infierno, desde allí, hermanos, nadie regresa. Nadie regresa. El que entre allí no saldrá y volverá otra vez aquí para contarlo. Pero tenemos que insistir en esto. Dios, que no miente ni se equivoca, nos ha revelado que solo hay dos sitios, cielo o infierno. Y lo que determina uno y otro es cómo se viva aquí, como os dijimos en un principio. Es decir, una vida que da evidencia de los frutos de salvación, de arrepentimiento, de fe y confianza en Jesucristo para su vida de piedad. Cielo o infierno es lo que determina uno u otro. Es como se viva aquí. Y si la vida ha sido en desobediencia a Dios, sin contar con Dios, sin conocer y obedecer a Cristo, sin justicia, sin piedad, una vida sin Dios, si la vida aquí fue una vida sin Dios, ¿por qué pensar que estas almas allí querrán estar con Dios? Si la vida aquí fue sin Dios, así también será por toda la eternidad, sin Dios. Depende cómo vivieron aquí. Es el reflejo de sus lugares. Estos que nos cuentan estas experiencias parecen decirnos que todo el mundo va al mismo sitio, que es igual que nosotros vivamos aquí como se nos dé la gana. Todos van a ese sitio de tranquilidad, de luz y de paz. ¿Qué clase de experiencia es la de estas personas? Quizás este solo fue un engaño, hermanos, de sus propias mentes en el momento que estaban en ese coma. Solo el cielo o el infierno es el destino de toda alma que parte de este mundo según haya hecho con Cristo. Yo quisiera meditar y hablar acerca de algo más de este segundo y tercer párrafo, pero no vamos a llegar, estamos ya sobre la hora. Pero quedemos con estas cosas. Yo en esta mañana estuve meditando acerca de Proverbios 8, que habla acerca de la excelencia y eternidad de la sabiduría. Hay temas, hermanos, que Dios no nos dejó a nuestra imaginación, a nuestra merced. Hay temas que Dios quiere que nosotros conozcamos para que nosotros sepamos qué hacer. Es Dios quien tiene que venir a revelarnos y contarnos, porque nadie lo va a revelar a no ser Dios mismo. En Proverbios capítulo 8 dice: oh hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré los labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justos son todas las razones de mi boca, no hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibidme enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Es Dios quien nos habla acerca de estas cosas tan importantes. Si nosotros pudiéramos meditar, hermanos, un poco de esto, cuando nosotros predicamos el Evangelio a la gente, que hablamos acerca de estas cosas a ellos, es Dios quien lo dice. No es tu verdad, no es la mía. Es con este Dios con quien tenemos que enfrentarnos ese día.
Y es algo urgente, porque es algo terrible. Es algo terrible. Pero Dios en su misericordia nos ha dejado su sabiduría para que nosotros escapemos de eso. Muchos dicen que Cristo predicó más del infierno que del cielo. ¿Por qué será? Necesitamos saber estas cosas y conocer esto. Así como para nuestro gozo, el gozo del creyente, ese estado intermedio donde nosotros estaremos, donde están aquellos ya, esperando el día de su glorificación. ¿Cómo vive el creyente a la luz de esto? ¿Cómo vive el creyente a la luz de la pérdida de sus seres queridos que mueren en Cristo? ¿Cómo es su dolor? ¿Cómo lleva su luto conociendo esto? ¿Dónde están esos seres? Fueron librados una vez y para siempre de lo que nosotros todavía no somos librados. De las tentaciones, de la corrupción, de nuestros males, del mal del mundo, de seguir lidiando con todo lo terrenal. ¿Cómo llevamos nuestro duelo, verdad? Cuando parten aquellos que están con el Señor. Pablo decía que es mucho mejor y es lo que tenemos que estar deseando nosotros. Mientras estamos aquí sirviendo al Señor, eso es bueno, eso es muy bueno, pero nuestro deseo no tiene que salirse de lo principal, que es estar con Cristo. Que el Señor nos ayude para que su palabra tenga cabida en nuestro corazón, en nuestra mente, para que produzca el efecto que el Señor quiere que produzca. El próximo domingo estaremos viendo este tema acerca de la resurrección y estaremos considerando, si Dios quiere, ese último párrafo 32 que nos habla acerca del juicio final. ¿Qué sucederá allí? ¿Cómo estaremos allí? ¿Qué palabras serán las de Dios ese día glorioso? Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.